Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, nuestra Casa de Estudios se viste de gala en el marco del presente seminario Jornadas de Derecho Constitucional para llevar a cabo la presente conferencia titulada El control del poder según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, actividad académica desarrollada de la mano con, el Tribunal Constitucional del Perú. Recalcamos que a través del presente evento académico se consolidan nuestros esfuerzos para generar un espacio de aprendizaje y actualización en materia constitucional, el mismo que se pondrá al alcance de todos ustedes en esta tarde. Bueno, a continuación tendremos las palabras de apertura que están, como no puede ser de otra manera, a cargo del doctor Jaime Mujica Calderón, quien es director universitario de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, Arequipa. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, buenas tardes. Doctor Elder Domínguez Jaro, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctora María Alejandra Quispe Ponce, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Señor coordinador de la carrera de Derecho, estimados docentes y queridos alumnos. Definitivamente para mí es un honor en estos 3 días que están pasando, tener la oportunidad de presentar a magistrados que están justo en el sitio donde tienen que verse muchos de los problemas que son gravitantes actualmente en el Perú. Y creo que el tema que van a tener hoy, de alguna manera va a darle la oportunidad de conocer cómo piensa realmente una persona cuando llega al sitio donde llegaron los tribunos. Ustedes saben que nuestro país lamentablemente está sumido en una crisis donde todas sus instituciones se ven remecidas por problemas. Y creo que el Tribunal Constitucional ha sido el último reducto donde se ha tratado de respetar la Constitución y respetar los derechos de todos los ciudadanos. Para mí, la presencia de ellos es un orgullo para nuestra universidad, un orgullo realmente para Arequipa, que hayan venido a tener una audiencia acá. Ustedes saben que el Tribunal Constitucional tiene su sede en Arequipa, fue parte de la Constitución. Y Arequipa siempre nos han conocido realmente por ser muy relevantes en lo que es la carrera de Derecho, ¿no? Tenemos a Francisco Mostajo, Víctor Andrés Belaúnde, Bustamante Rivero, y podríamos retroceder de muchos abogados que dieron lustre a Arequipa. Por eso, la Academia Lauretana, que fue la premonitoria institución del Colegio de Abogados, sigue siendo una de las instituciones vitales en Arequipa. Así que quiero que disfruten de este hoy día porque definitivamente van a tener oportunidad de poder compartir experiencias y conocimientos con gente que imparte la justicia actualmente en el Perú. Muchísimas gracias al doctor nuevamente y a la doctora y espero realmente que disfruten porque creo que esta es una charla como para disfrutarla, sobre todo por el tema que van a tocar hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mujica, por sus acertadas palabras. A continuación, tenemos las palabras también a cargo de nuestra invitada, una de nuestras invitadas hoy día, que es la doctora María Candelaria Quispe Ponce, asesora jurisdiccional con funciones de directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. La doctora María Candelaria Quispe Ponce es doctora en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, es máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España, es docente ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es docente principal de la Academia de la Magistratura, es investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, Grupo de Investigación sobre Derecho y la Justicia, o ha realizado estancias de investigación en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica, institución muy importante, dicho sea de paso, y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España. Y en la actualidad es asesora jurisdiccional
del Tribunal Constitucional con funciones de directora académica. Entonces, por favor, hagámosla sentir como en casa y demos un fuerte aplauso para la doctora Quispe Ponce. Muchísimas gracias, doctor, por la generosa presentación. Muy buenas tardes con todas y con todos. Magistrado Elder Domínguez Haro, vicepresidente del Tribunal Constitucional, doctor Ricardo Ramírez del Villar, coordinador del programa profesional de Derecho de esta Casa de Estudios, doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario también de esta Casa de Estudios, Universidad San Martín de Porras, estudiantes de la Facultad de Derecho y docentes, público en general, muy buenas tardes con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia titulada El control del poder según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una conferencia que tendrá una persona, un conferencista de lujo, como es nuestro vicepresidente, a quien le agradezco públicamente porque conocemos y sabemos que tienen una agenda muy apretada. Entonces nos han hecho un espacio, y sobre todo el vicepresidente, porque conocen la importancia de impartir esos conocimientos con quienes son o serán los futuros abogados y quienes tendrán en sus manos también la organización y la defensa y protección de los derechos fundamentales. Además, esta conferencia está organizada en alianza académica con esta universidad. Esta semana, a partir del día 22 hasta el día de hoy, el Centro de Estudios Constitucionales ha estado en diversas universidades porque conocemos y sabemos de la importancia de la formación de los estudiantes en las facultades de Derecho. Hemos estado en la Universidad Católica Santa María, en la Universidad Católica San Pablo, en la Universidad San Agustín y en esta Casa de Estudios. Quisiera yo agradecer de manera especial a las autoridades de esta universidad y también a dos docentes que nos han ayudado mucho en la parte de la organización, que además ha sido muy rápida. Al doctor Andrés Zúñiga y a la doctora Cintia Marroquín nos han apoyado y seguiremos trabajando. Yo quisiera terminar esta breve presentación señalando que el Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fortalecer el debate y conocimiento en temas constitucionales. La conferencia del día de hoy se inscribe precisamente en ese marco de cumplimiento de estas funciones y, como le había señalado, lo hace además de la mano de nuestro vicepresidente. Muchísimas gracias a todas y todos y que disfruten de la conferencia. Gracias. Gracias por esta breve introducción a la doctora Quispe Ponce. Bueno, entonces a continuación tenemos ya el desarrollo de la conferencia a cargo de nuestro segundo invitado, que, como veníamos diciendo, está titulada como El control del poder según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está a cargo pues del magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Elder Domínguez Haro. Entonces, el doctor Elder Domínguez Haro es magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú y Jurisdicción Contenciosa Administrativa de la Universidad de Jaén en Andalucía, España. Tiene estudios de la especialidad constitucional y gestión pública en la Escuela Judicial de Barcelona, en el Instituto Nacional de la Judicatura en Canadá, en la Universidad George Washington, en la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones educativas. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Ha sido profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otras casas de estudio, y ha sido investigador de la Universidad Nacional de Trujillo. Igualmente ha sido alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ha participado en proyectos del sistema y modernización de la justicia de la cooperación internacional,
Comunidad Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cooperación Alemana, estadounidense, canadiense, coreana, entre otras. Es asociado ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y asociado de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y es autor de libros y artículos de la especialidad constitucional y de Derecho Público. Es una hoja de vida y una trayectoria bastante extensa y muy interesante, por supuesto, así que el doctor Haro nos va a dar una ponencia muy importante. Yo les pido que, por favor, recibamos con un fortísimo aplauso al doctor Domínguez Haro. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mis primeras palabras de un profundo agradecimiento por su participación, su asistencia a todos ustedes. Igualmente, a la mesa de honor que nos acompaña y nos ha dado la oportunidad para poder compartir y dialogar con ustedes sobre temas importantes. Hoy que vivimos en una época de constitucionalismo. Al doctor Jaime Mujica, el director universitario de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur, al doctor Ricardo Ramírez del Villar, coordinador del programa profesional de Derecho, y por supuesto a nuestra directora académica del SEC, María Candelaria. A los profesores también que nos acompañan. Estar en vuestra universidad es estar en casa. Cada vez que vengo a la Universidad San Martín de Porres, aquí en Arequipa, el año pasado, por razones de fuerza mayor, no pude asistir a ciertas actividades acá en Arequipa, y allá en la ciudad de Lima, en varias oportunidades, iba a la Facultad de Derecho de la San Martín de Porres, precisamente para coordinar, dialogar sobre temas constitucionales. Un placer, entonces, estar aquí con ustedes. Y por el valioso tiempo que se han dado para tocar un tema que creo que es importante hoy en esta coyuntura política, en esta coyuntura constitucional. Y para ello, más o menos, mi exposición tiene que ver de manera sintética con el poder político desde el punto de vista constitucional. Esto es, la forma de gobierno según nuestra Constitución y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y para ello me voy a referir a 3 sentencias del actual Tribunal Constitucional. Una suerte de un dragón de 3 cabezas. 3 sentencias que creemos que nos permiten construir y perfeccionar nuestro sistema de gobierno y el equilibrio de poderes públicos. Entonces, voy a comentar 3 sentencias que en estos últimos 3 años, con la actual conformación del Tribunal Constitucional, nosotros asumimos esta gran responsabilidad en mayo del 2022. Y creemos que este colegiado ha hecho importantes contribuciones no solo en el ámbito de los derechos humanos. Creemos que somos un tribunal garantista en los derechos humanos. También ha dado muestras de un esfuerzo interesante en tratar de equilibrar los poderes públicos. Y este es en este último tema que quiero compartir con ustedes este desarrollo jurisprudencial. Y sobre todo, en estas épocas de celebraciones. En el 2023 hemos celebrado 200 años, ¿sí?, de nuestra primera Constitución de 1823. Estamos en épocas de un bicentenario que requiere analizar y compartir algunas instituciones jurídicas para un mejor desarrollo de las mismas. Nuestra Constitución del 93 tiene vigencia aproximadamente
32 años, la mitad de la Constitución peruana de 1860, la más longeva. Y en un par de años va a superar a la Constitución de 1933 en cuanto a la vigencia en el tiempo. Entonces es una Constitución que merece su estudio, porque hay un principio interesante dentro del derecho constitucional que se llama el principio de perdurabilidad de los textos constitucionales. Una ley se da para que perdure en el tiempo. Ese es lo ideal, y no estar cambiando necesariamente una ley. ¿Por qué? Porque ahí aparece la interpretación constitucional. Nosotros, para poder aplicar el derecho, el único mecanismo que ha inventado el ser humano para aplicar el derecho es la interpretación. No hay otra forma. La interpretación es aquella operación intelectual que todos nosotros hacemos como intérpretes de una norma para poder comprender, buscar el sentido o asignarle un sentido a esa norma jurídica de ley. Entonces la jurisprudencia con la interpretación se constituye un vehículo importante para entender el fenómeno jurídico, en nuestro caso, nuestro texto constitucional. Ahora, si vía la interpretación no podemos dar respuesta a un problema jurídico o no podemos dar solución a un conflicto jurídico, entonces llegará o utilizaremos el último instrumento que tenemos, que es reformar la Constitución. Pero nunca interpretar la Constitución o hacer ese proceso interpretativo contraviniendo el texto mismo de una Constitución. Eso no podemos hacer, ni siquiera el Tribunal Constitucional lo puede hacer. Nosotros no podemos interpretar la Constitución apartándonos del espíritu que tiene nuestra Constitución. Y esto tiene una naturaleza y un porqué. Fíjense ustedes, hoy, pleno siglo XXI, vivimos lo que se denomina constitucionalismo jurisprudencial, dentro del desarrollo del constitucionalismo. Esto es, de ese movimiento de ideas y de personas que estudian y defienden y garantizan una constitución. No obstante que nuestra familia jurídica, que es la romana, tiene como fuente primaria a la ley, es decir, nuestra ley, nuestro código, es la fuente primaria para interpretar nuestro ordenamiento jurídico, así lo establece la Constitución. En el siglo XXI ha aparecido otra fuente también de igual importancia y significado, que es la jurisprudencia. Quiere decir, jóvenes alumnos, que debemos estar nosotros con una mano con nuestra Constitución y con la otra mano con nuestra jurisprudencia. Eso es irreversible. Entonces, la Constitución se constituye, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, como una fuente primaria que tiene su origen precisamente en el mismo Tribunal Constitucional cuando realiza su función jurisdiccional de resolver conflictos o de defender la Constitución o la plena vigencia de los derechos fundamentales. Entonces, cobra una mayor relevancia hoy en día la Constitución interpretada a través de la jurisprudencia. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y con ello, lo que queremos decir a ustedes es que asumamos una idea sobre qué entendemos por Constitución y aplicarla. Con ello no quiero decirles a ustedes que sean constitucionalistas. Cada uno es libre de elegir la disciplina que crean conveniente, porque todas las disciplinas son importantes en esta vida, las disciplinas jurídicas. La Constitución, por cuestiones de ubicación, es la puerta de entrada a las demás disciplinas. En consecuencia, debemos conocer, nos guste o no, el texto constitucional, y luego ya podemos especializarnos en ser abogados tributaristas, abogados penalistas, abogados civilistas, etc. Pero lo importante es conocer, porque hoy la interpretación se hace desde la Constitución, no desde la ley, sino desde la Constitución. Y entonces es importante.
Hay un fenómeno que lo estamos viviendo en nuestras audiencias públicas. Y aprovecho para pedir disculpas porque nuestra audiencia pública el día de hoy ha sido muy dilatada. Hemos acabado casi a las 3:30, por eso que hemos venido a esta hora. Hay un fenómeno que se está produciendo en las audiencias públicas. Por supuesto que tenemos aquí a los magistrados y a ambos extremos tenemos a la parte demandante y a la parte demandada. Si, por ejemplo, se quiere discutir un aspecto tributario, un tema tributario, impuestos, la inconstitucionalidad de una ley que crea un impuesto o cómo aplicar esa ley. Cuando vienen los abogados, ahora vienen abogados en equipo. Nos acompañan por un lado, las partes, un abogado constitucionalista y un abogado tributarista. Como también puede ser un abogado laboralista o un constitucionalista. ¿Eso qué quiere decir? Que la especialización, no todo podemos saberlo en esta vida. Entonces, la Constitución se convierte en el punto de equilibrio o punto de intermedio o punto en común con las otras disciplinas, desde el punto de vista teórico y del punto de vista práctico. Entonces, es ahí la importancia. Es por eso que era, yo creo, necesario esta conversación para ubicarnos dentro del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Si ustedes quieren entrar a este auditorio, no lo van a hacer por la ventana, tienen que hacerlo por la puerta necesariamente. Esa es la regla general. Lo mismo sucede si nos queremos involucrar dentro del orden jurídico peruano, es el texto constitucional la mejor vía y poder así entender toda esta experiencia o fenómeno jurídico. Bien, dentro del universo constitucional hay dos partes siempre vinculadas, que es los derechos humanos y el Estado. Claro, el ser humano coexiste. Los seres humanos, todos nosotros vivimos en una comunidad, en una sociedad. Y como tal, para tener una mejor convivencia, aparecen las normas jurídicas. Y también el Estado, es ese marco, el marco jurídico, político, donde nosotros nos desenvolvemos y ejercemos nuestros derechos como también nuestros deberes y obligaciones dentro de un Estado. Y cuando hablamos de Estado, estamos hablando del poder político. El poder tiene diversas manifestaciones. Una de ellas es el Estado. Hoy el poder político se llama Estado. No siempre se llamaba Estado. Antes se llamaba tribu, por ejemplo, hordas. Quizás dentro de un par de siglos ya no se llame Estado y tenga otra nomenclatura. Lo importante es que lo que existe siempre es el poder, como la norma, como el derecho. La norma es el oxígeno para poder convivir. El poder también es necesario. El poder, en el buen sentido de la expresión, es esa energía, esa capacidad, esa fuerza de organizarnos, esa capacidad de hacer, de tomar una decisión, y tiene un sentido finalista. Entonces, el poder es consustancial al ser humano. Es como en sus clases. En las clases el poder lo tiene el profesor, en el buen sentido de la expresión. Es el que organiza. Aquí en la universidad, el director universitario. En el trabajo, el empleador. Y es que el poder está siempre al lado del ser humano. El problema no es la existencia del poder. El problema es cuando se abusa de ese poder. Cuando el poder es arbitrario. Ahora, este poder necesita ciertos niveles de control. El poder no puede estar fuera del control. En consecuencia, la institución del control del poder, va de la mano también. Es como una moneda, en una cara está el poder y en la otra el control. Porque no puede haber libertinaje. Los derechos y el poder tienen límites. No hay poder absoluto como tampoco hay derechos absolutos.
siempre tienen que estar limitados de manera expresa. La Constitución limita, por ejemplo, o también de manera implícita. Estas categorías es importante comprenderlas para poder conocer el fenómeno jurídico. Porque todos los días nosotros hacemos contratos. Desde el hecho que ustedes toman o pagan un pasaje para ir en un bus, compran alguna gaseosa, están haciendo un contrato verbal. Todos los días hacemos contratos, todos los días nos movemos dentro del mundo de las normas jurídicas. Por eso que es importante conocer estas relaciones intersubjetivas con el poder. Y en esta oportunidad no voy a hablar de los derechos humanos, sino del poder y cómo el Tribunal Constitucional ha ido configurando el poder político a través de dos órganos, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y es que nosotros vivimos, según nuestro orden constitucional, en una pluralidad de poderes: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, el poder fiscal, que lo tiene el Ministerio Público, el poder de nombramiento de jueces, que lo tiene la Junta Nacional de Magistrados, el poder persuasivo, que lo tiene la Defensoría, el poder electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, el poder constitucional o de control constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Y así, tenemos diversos poderes, pluralidad de poder, y es que el poder, para que sea ejercido de la mejor forma, tiene que ser un poder abierto y pluralista. Eso es propio de un Estado constitucional. Si esto es así, entonces veamos qué es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional para equilibrar las cosas. Para ello, tenemos que ser enfáticos en señalar lo siguiente. Ya el Tribunal Constitucional, hace más de 20 años, ha señalado que nuestro Estado es un Estado constitucional. Y para ser un Estado constitucional, nos hemos basado en nuestro texto constitucional. El artículo 3, por ejemplo, establece el Estado democrático de derecho, literalmente hablando. También nuestra Constitución señala que somos una economía social de mercado, literalmente. Así como también la Constitución establece que somos un Estado cuya forma de gobierno es republicano, representativo. Ese es nuestro Estado, según el Tribunal Constitucional, un Estado democrático de derecho, un Estado social de derecho, un Estado pluralista y un Estado donde existe la multiculturalidad. Estos componentes forman el Estado constitucional de derecho. Y además también el Tribunal Constitucional ha señalado que somos una democracia constitucional. Ese es el nomen juris que ha señalado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Muy bien. Pero también existe el gobierno. El Estado tiene 3 o 4 elementos fundamentales. El elemento poblacional, nosotros. El elemento del derecho, aparece ahí entonces la norma. Y también tenemos el elemento geográfico, nuestro territorio. 3 elementos. Hay algunos autores que consideran un cuarto elemento que es, por ejemplo, el elemento cultural. Pero bien, que nos quedemos con 3. Los 3 elementos del Estado originan el Estado constitucional de derecho. Y dentro de esos 3 elementos, que es el derecho, raya política, de ahí surge las formas de gobierno. Y nuestra forma de gobierno, literalmente hablando, la Constitución señala que somos una forma de gobierno republicano. Eso es una forma de gobierno en sentido clásico, donde ahí reina el principio de elección de nuestros gobernantes. Y desde el punto de vista de la forma de gobierno en sentido moderno, no hay un nomen juris en nuestra Constitución. Es decir, nuestra Constitución no nos dice si somos un gobierno presidencialista, parlamentario, no nos dice la Constitución. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es ir escarbando
para identificar qué forma de gobierno somos de acuerdo a nuestra experiencia. Y es que nosotros, en diversas instituciones que hemos ido adaptando, hemos ido construyendo modelos mixtos o híbridos. Por ejemplo, nuestro sistema constitucional no es puro, no somos un sistema puro concentrado o un sistema puro difuso. Tenemos los dos, coexisten los dos. Algunos dirán es un modelo mixto, otros dirán dual. O el mismo precedente constitucional, esa regla jurídica que tiene carácter vinculante, los precedentes constitucionales. También es de origen anglosajón, lo hemos traído al Perú y hemos dado nuestras propias características. Lo mismo ha ocurrido con las formas de gobierno en el Perú. Hay diversas clasificaciones. Por ejemplo, el azteca Carpizo dice que hay un presidencialismo puro, un presidencialismo atenuado, un presidencialismo con matices del sistema parlamentario o un presidencialismo parlamentarizado. O también Limpar habla, por ejemplo, de modelos de democracia o forma de gobierno fuerte, semifuerte o débil. Eso es lo que dice la doctrina. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? No ha dicho literalmente, digamos así, qué modelo somos, pero sí ya nos ha dado algunas ideas. Nosotros no somos un presidencialismo puro o un sistema parlamentario puro. Pueden tener diversas características, ¿sí? Pero, por ejemplo, el alemán y ex miembro del Tribunal Constitucional, Hans Schneider, decía que una de las formas para diferenciar en un sistema parlamentario de un sistema presidencial es quién elige al primer ministro o al canciller. Si lo elige el Parlamento, es un sistema parlamentario. Claro, tiene lógica, porque en el sistema presidencial no hay primer ministro, no hay canciller, hay un jefe de Estado que a la vez es jefe de gobierno, no elegido por el Parlamento, sino por el voto popular. Por lo menos ese ingrediente nos permitiría hacer una diferencia. En el Perú no existe una dualidad entre jefe de Estado y jefe de gobierno. En una sola persona radica esos dos atributos, esas dos características. Y nuestro presidente, nuestro vicepresidente y los parlamentarios son elegidos por el cuerpo electoral, por nosotros. Entonces, en principio somos un presidencialismo. Sin embargo, para este sistema presidencial se han ido incorporando algunos elementos de control al poder ejecutivo. Se han creado mecanismos de control parlamentario al poder ejecutivo para equilibrar las cosas. Y entonces han incorporado la acusación constitucional, el voto de confianza, la interpelación, el voto de censura, ¿sí? El interregno parlamentario, cuando el presidente disuelve al Congreso, cuando se le ha denegado 2 veces el voto de confianza, se origina la revocatoria constitucional del Parlamento. Todos estos elementos propios del sistema parlamentario se han ido recogiendo en nuestro modelo. Entonces tenemos pues características de ambos. Y se ha señalado, algunos autores, que entonces somos un presidencialismo parlamentarizado. Ese es nuestro modelo, según la Constitución. Y el Tribunal Constitucional ha ido mejorando, o en todo caso ha ido tratando de identificar cómo podemos entender esta forma de gobierno. Primero, hace buen tiempo, el Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo, que la forma de gobierno forma parte de la Constitución histórica. Forma parte de lo que se llama identidad de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que hay determinadas instituciones o categorías jurídicas o constitucionales que perduran en el tiempo, que lo hemos ido aceptando en cada etapa histórica de nuestro desarrollo republicano. Por ejemplo, somos una república. Esa es una categoría que hasta hoy existe y sería difícil cambiar en el futuro una república por un Estado federal o una república por una monarquía, ¿no? Hoy, en el caso peruano sería difícil. La forma republicana se constituye en ese elemento constante y permanente en nuestro país. Eso, por ejemplo, es constitución histórica. Como también la presencia de un parlamento. Históricamente siempre hemos sido un parlamento bicameral. Hemos retornado, a partir del próximo año, julio del 2026, vamos a retomar el sistema bicameral. ¿Sí? O la dignidad del ser humano, ese principio derecho en su artículo primero, es una categoría permanente en todo nuestro constitucionalismo. Hemos tenido 12 constituciones. Entonces, según el Tribunal Constitucional, estos elementos que son inquebrantables, que no se puede cambiar, constituyen la esencia de nuestro constitucionalismo peruano. El tribunal actual ha reafirmado esa identidad puesta al día por otros tribunales constitucionales del Perú. Entonces, no podemos dejar de ser una forma de gobierno republicano, bien difícil, que en teoría es lo que se denomina cláusulas pétreas, como lo existe en otros países de manera literal, ¿eh? Por ejemplo, en Italia, en Alemania, en Francia, literalmente señalan que la forma de gobierno republicano no se puede modificar por ninguna reforma constitucional. Y en el caso alemán, su sistema federal tampoco se puede modificar. Es decir, que la República Federal Alemana no podría llamarse luego una república no federal, ¿sí? Porque corresponde a su propia naturaleza sociológica, histórica. Entonces, me queda claro que la forma de gobierno republicano en el Perú difícilmente vamos a cambiar. Eso ya lo ha dicho la Constitución. Para empezar, ese es un primer punto. Luego, ahora sí, un poco señalando las 3 resoluciones o sentencias del Tribunal Constitucional que han ido construyendo este sistema presidencial parlamentario. Tenemos, por ejemplo, el expediente 001-2023, proceso de inconstitucionalidad, que trata sobre la reelección de congresistas. En una forma de gobierno como la nuestra, hay un binomio siempre presente, el ejecutivo con el legislativo, las relaciones. Por eso que en nuestra constitución hay un capítulo sobre las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Esas relaciones son relaciones de control interórganos. Hay que controlarnos, señores. Aquí, ¿quién les controla a ustedes? El profesor. ¿Sí? En el trabajo, el empleador. El Estado me controla el pago de mis tributos. O sea, igual sucede entre los poderes del Estado. Los poderes se tienen que controlar, porque si no uno puede abusar, puede excederse o menoscabar una atribución o función de otro poder. Entonces, el control de este binomio es importante. Entonces, en este expediente 001-2023 sobre reelección de congresistas, el Tribunal Constitucional ha señalado, hay una demanda, ¿sí?, de un grupo de congresistas que dicen que la prohibición de la reelección inmediata del parlamentario que se encuentra en la Constitución es inconstitucional, dicen ellos, ¿no? Es decir, si yo he sido elegido parlamentario por 5 años, puedo yo reelegirme por otros 5 años más. Pero la Constitución ha proscrito eso, ya no se puede. En todo caso, puede haber una reelección inmediata, que pase un periodo congresal, ¿correcto? Sin embargo, interpusieron en su momento un proceso de inconstitucionalidad. Y el tribunal, en esa sentencia, señaló que no es inconstitucional.
la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata. ¿Por qué? Porque no existe el derecho a la reelección. Lo que existe es el derecho a elegir y ser elegidos. Y en consecuencia, cada Estado tiene la autonomía e independencia de establecer, de reglar si podemos establecer una reelección inmediata o una reelección mediata. Ambas son posibilidades constitucionalmente válidas. Es como el sistema bicameral. Hay países que tienen 2 cámaras y hay otros países que tienen una sola cámara. Ambas opciones son constitucionales. Pero además el Tribunal Constitucional ahí ha dicho que nuestra democracia constitucional es un derecho, el derecho a la democracia. Y no es nada novedoso lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero ha recogido aquello bueno. Porque la Carta Democrática Interamericana del año 2001 ya establecía en su artículo 1 que los pueblos de América Latina tienen el derecho a la democracia, a vivir en democracia. Entonces lo que se ha hecho es rescatar ese principio, ese derecho y trasladarla a nuestra jurisprudencia, y se señala que el derecho a la democracia tiene 2 vertientes. Uno es un derecho rector de los derechos humanos, porque la democracia es el ámbito donde podemos desarrollar nuestros derechos. Y también, en una segunda vertiente, la democracia es un ente rector de organización, porque permite una organización de acuerdo con el Estado constitucional. Y ha señalado también que quien transgrede este derecho a la democracia, entonces se pueden habilitar los instrumentos procesales que correspondan. Por ejemplo, nadie puede tomar el poder por la fuerza. No se puede usurpar el poder político, el poder democrático, porque tenemos ese derecho a la democracia y ese derecho a organizarnos y convivir, porque a la fecha es lo mejor que tenemos. ¿Sí? Entonces, y además, la democracia es adolescente en el Perú, es joven. ¿Sí? Entonces, como toda situación reciente, requiere, pues, por supuesto, mejoras, y los errores siempre se van a presentar porque estamos en un proceso de crecimiento. Luego tenemos también un habeas corpus, porque fíjense ustedes, para configurar nuestra forma de gobierno en sentido moderno, nos ayuda los procesos de inconstitucionalidad y los procesos competenciales, pero también de los procesos de tutela de derechos. De ahí podemos también extraer algunos elementos que permitan mejorar nuestra forma de gobierno. Es decir, de los procesos de habeas corpus o procesos de amparo también podemos rescatar ciertos elementos para una mejor democracia. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en el expediente 1803-2023 habeas corpus, que es el habeas corpus presentado por el expresidente Pedro Castillo. Cuando, después de hacer ese golpe de Estado, en este habeas corpus se ha dicho que es un golpe de Estado. Aquí sí hemos sido claros, que ha sido un golpe de Estado. No hemos tipificado, no hemos dicho que si se ha ocurrido algún delito, no, porque eso no nos compete. Si se ha realizado el delito de rebelión, eso lo dirá el órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Lo que sí nosotros nos hemos pronunciado precisamente de la forma de gobierno y de la democracia. Entonces, de ahí, por ejemplo, se ha reiterado nuestra democracia constitucional y el derecho a la democracia. Ahí también se ha reiterado, ¿sí?, o se ha reafirmado la democracia y el cuestionamiento de toda ruptura constitucional. Porque esas conductas
a señalar el Tribunal Constitucional son anticonstitucionales, porque se quiere concentrar el poder en una sola persona. ¿Qué dijo el expresidente? Disolver, el expresidente Pedro Castillo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, etc. Es decir, concentrar el poder en una sola persona, y eso está proscrito por la democracia constitucional. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional ha sido totalmente claro, siguiendo, por supuesto, ¿sí?, los parámetros de interpretación constitucional de democracia y constitución. Ya tenemos estos dos expedientes. Luego tenemos un tercer expediente, el expediente 004-2022, conflicto competencial, que es la famosa cuestión de confianza. Ahí también se ha dicho, se ha esbozado la cuestión de confianza. ¿Qué entendemos por cuestión de confianza? Y evitar malos entendidos o se abusa. El problema en el Perú no es, repito, la presencia de determinadas instituciones, sino su mal uso. Por ejemplo, en el Perú se está dando el mal uso de la presunción de inocencia, se está abusando de la presunción de inocencia, se está tergiversando lo que se denomina crimen organizado. ¿Sí? Entonces, seguramente por la gana de hacer bien las cosas, pero terminan perjudicando los derechos fundamentales y se está produciendo una erosión dentro del sistema democrático. Lo mismo ha ocurrido con la cuestión de confianza y que ya ha sido subsanado por el actual Tribunal Constitucional. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que cuando el presidente de la República elige a su presidente del Consejo de Ministros, porque en el Perú no existe primer ministro, tampoco existe premier, ojo. Que lo digan los periodistas está bien, porque no son abogados, pero nosotros no podemos decir ni primer ministro ni premier, porque no somos un sistema parlamentario, ¿correcto? Bien, en el Perú, entonces, el presidente del Consejo de Ministros, recientemente nombrado, con su equipo de ministros, piden el voto de confianza, van al Congreso a pedirle, van a la casa del Congreso, tocan la puerta, entran al hemiciclo, ustedes son los congresistas y yo, como presidente del Consejo de Ministros, les digo cuál es mi política, cuál es la política, cuál es la gestión de este gobierno, de este Estado, representado por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Muy bien. Y ustedes me darán la confianza, me dirán, ¿estamos de acuerdo? Sí, me parece bien. O en todo caso, te vamos a dar una oportunidad. Y ustedes, por mayoría, me dan el voto de confianza. Muy bien, eso es más o menos la cuestión de confianza. En este caso, ¿sí?, en esa oportunidad el presidente del Consejo de Ministros, que era el señor Aníbal Torres Vázquez, va al Congreso y solicita la cuestión de confianza. Y el Congreso se pronuncia al respecto. Pero según el presidente del Consejo de Ministros, según ellos, interpretaron que se les había denegado el voto de confianza. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, eso no está permitido. No está permitido el voto de confianza o la cuestión de confianza fáctica, sino que lo que señala la Constitución y lo que debemos interpretar, porque es una atribución del Congreso, que quien tiene que expresar de manera indubitable si te han negado o no, es el Congreso, no el presidente de la República o sus ministros. Es como que yo toco la puerta de sus casas, entro, ustedes me dirán si paso o no paso, ¿correcto? Pasen, pero hay una manifestación expresa. Yo no debo interpretar que tú me estás diciendo que paso y yo paso a la fuerza. No, tiene que ser expresa. O en todo caso tiene que haber una señal que me diga que tengo ese permiso para ingresar
al domicilio. Aquí lo que se ha dicho es más o menos lo siguiente para evitar cualquier confusión. El tribunal ha señalado expresamente que en ningún supuesto se encuentra habilitado el Poder Ejecutivo para realizar una interpretación contraria a la que haya realizado el Congreso de la República, ni tampoco se encuentra habilitado para asumir que ha existido una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza, la cual es contraria a la Constitución. La denegatoria de la misma, o sea, de la cuestión de confianza, es siempre expresa y la decide el Parlamento, no el Ejecutivo. Y señala que es el Congreso de la República quien determina cuándo se ha producido un rechazo, su rehusamiento o negación de la confianza y cuál es el alcance de dicho rechazo. Eso lo debe decir el Congreso, esa es su atribución del Congreso. Entonces se genera ese proceso competencial que finalmente el tribunal señaló que en el Perú no existe cuestión de confianza denegatoria, tiene que ser expresa. Y cambió lo que un tribunal constitucional tiempo atrás había dicho lo contrario. Y con esto, ¿qué se ha conseguido? Restaurar el equilibrio de poderes. Porque eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no busca el equilibrio de los poderes públicos, no. Cuando un poder del Estado es lesionado por otro, ahí aparece el Tribunal Constitucional para restablecer ese desequilibrio. Por eso que el tribunal no puede, de oficio, tener alguna atribución jurisdiccional, solo a pedido de parte, y cuando se ha afectado o menoscabado una atribución, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí llegamos a la esencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ¿cuál es su esencia? La esencia del Tribunal Constitucional es ser un órgano de control. Controla derechos, controla poderes y controla las atribuciones también. Un tribunal constitucional puede reconocer nuevos derechos no enumerados, pero lo que no puede hacer es reconocer nuevas atribuciones o crear nuevas atribuciones, porque si no, estaríamos contraviniendo la Constitución. Lo puede hacer el Tribunal Constitucional, si queremos lo podemos hacer. Pero si lo hacemos es que nos creemos superpoderes y eso no es así. Por eso que el Tribunal Constitucional, además de ser un órgano de control, también es un órgano de autocontrol. Debemos controlarnos. Por eso que un magistrado tiene que tratar de ser mesurado en sus decisiones. Tarea difícil, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Esa es entonces la naturaleza del Tribunal Constitucional. La esencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, dentro de esta triada de sentencias, el Tribunal Constitucional ha señalado también sobre la vacancia de nuestro presidente de la República. ¿Sí? Pero antes de eso, hoy, por ejemplo, aquí en Arequipa se ha visto un proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público. Otro conflicto competencial, ¿no? En el sentido de que puede el Ministerio Público investigar o, en su caso digo, ¿no?, acusar. Bueno, eso es lo que se está discutiendo y debatiendo. Y es que nuevamente llegamos a los controles de poderes. En los últimos 5 años, en el Perú, los conflictos de poderes, desde el punto de vista constitucional, que han llegado a los tribunales, o mejor dicho, al Tribunal Constitucional, han sido numerosos en relación con otros años. Y eso, en el buen sentido de la expresión, nos ha permitido ir mejorando el equilibrio de poderes. ¿Sí? Eso es nuestra labor. Y aquí, nuevamente, en el expediente 1803-2023
habeas corpus ya citado en el caso del expresidente Pedro Castillo, también ya el Tribunal Constitucional dijo, bueno, evitemos la incertidumbre, hay que pronunciarnos sobre la cuestión sobre la vacancia, sobre esa causal de incapacidad permanente moral. ¿Qué entendemos? Porque fíjense ustedes que vivir en la incertidumbre es todo un problema, ¿no? Es todo un problema. No saber nuestras instituciones es un riesgo. Entonces, precisamente, el Tribunal Constitucional tiene que terminar con esa incertidumbre, para bien o para mal, porque podemos estar o no de acuerdo con los fallos del Tribunal Constitucional, pero señores, en este mundo alguien tiene que tener la última palabra, ¿sí? En mi casa, por ejemplo, mi esposa tiene la última palabra, pero alguien tiene que tener una última palabra. Y según nuestro sistema, es el Tribunal Constitucional quien tiene la última interpretación. Y si vivimos en un Estado constitucional, hay que respetar. Por eso que, bienvenidos las críticas, pero las críticas deben ser críticas jurídicas, mesuradas, no críticas eminentemente políticas, porque el Tribunal Constitucional también es un órgano político, por si acaso, porque la política no es mala. Señores, la política significa la capacidad también de que el ser humano de socializar con los otros en busca del poder político, pues. Eso es lo normal, esa es la política. Lo malo es cuando se abusan o se desnaturaliza la política. Eso es lo malo, ¿correcto? Entonces el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico raya político porque sus fallos tienen consecuencias políticas. Y no lo digo yo, lo han dicho ex magistrados del Tribunal Constitucional europeos y juristas del otro mundo. Haberle, por ejemplo, este jurista alemán señala que hay una dosis política de los tribunales constitucionales por su propia naturaleza. El azteca Fixamudio también, o incluso Zagrebelsky, que es un autor que siempre, últimamente lo estamos utilizando, ¿no? Entonces, por ahí no es el problema, sino el problema es que no se dé mal uso a la política. Entonces, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: ¿qué entendemos por la causal de permanente incapacidad moral? Y ha dicho lo siguiente: el colegiado entiende, en este expediente 01803-2023, el colegiado entiende que la causal de vacancia por permanente incapacidad moral corresponde al ámbito de interpretación y valoración política institucional del Congreso de la República, pero debe ser determinada dentro de parámetros de estricta razonabilidad y en el marco de las garantías del debido proceso. Garantía del debido proceso. Sin perjuicio de ello, este colegiado interpreta que se refiere a conductas manifiestamente impropias o incompatibles con la dignidad y autoridad de la alta función pública de la presidencia, o también a abusos de poder que vulneren valores, principios o bienes jurídicos constitucionales. Claro, alguien me dirá, pero este es un concepto jurídico pareciera indeterminado. Claro, es que esta causal tiene un contenido jurídico y un contenido político, pues, porque así es la naturaleza de las normas constitucionales. Las normas constitucionales tienen un origen político creado por el Congreso, siglo XVIII, derecho a la Constitución. Y con el transcurrir del tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Ley Fundamental de Bonn, en su primer artículo señala, los derechos humanos vinculan directamente a los poderes públicos. La Constitución es una norma jurídica, vincula. Derecho de la Constitución, derecho fuerza normativa. La Constitución, generadora de derechos,
y de obligaciones. Ese es el constitucionalismo jurisprudencial. La Constitución tiene un sentido político y un sentido jurídico como norma suprema. Entonces, dentro de ese contexto se debe interpretar esta causal. ¿Por qué creen ustedes que la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica vive actualmente, desde 1787 aproximadamente, a las fechas? ¿Por qué subsiste? Porque se va interpretando de acuerdo al contexto sociológico, político, histórico de los Estados Unidos. Claro, ha tenido enmiendas, por supuesto, pero no muchas, como la de México, como la nuestra, como la de Ecuador, etc. Entonces, el Tribunal Constitucional ha dado acá unos parámetros para entender la incapacidad moral. Quiere decir que la incapacidad moral no solamente es una cuestión mental, sino también tiene que ver con conductas que vulneren valores, principios y bienes jurídicos constitucionales. ¿Y quién lo decide? Es el Congreso, esa es la atribución dentro de nuestro sistema presidencial parlamentarizado. Y si no queremos que sea así, modifiquemos la Constitución, pero no le pidan al Tribunal Constitucional que haga una interpretación contraria a la Constitución, porque se supone que nosotros somos los primeros en tener fidelidad a la Constitución. Entonces podemos hacer cambios, sí, pero reformando la Constitución. Nunca ir en contra de la Constitución. Si lo hacemos, o creemos que así debería ser, estaríamos dentro de las esferas de la autonomía procesal. Es decir, el tribunal lo puede todo. Y un Estado constitucional, eso no se puede permitir. Imagínense, si nosotros decimos, en cualquier conflicto competencial, este poder del Estado no puede menoscabar o restarle importancia a otra atribución de otro poder público, y nosotros defendemos el equilibrio de poderes, mal haríamos si decimos, nosotros sí podemos nosotros menoscabar otros poderes. Eso se configuraría como un acto violatorio de la Constitución. Y nosotros no podemos asumir esa labor. Finalmente, para terminar, se hablan de tareas de la Constitución. Se hablan de tareas. O sea, ¿qué es la Constitución, no? Y aquí acudimos también a otro magistrado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Conrado Hesse, quien dice que hay tareas fundamentales que tiene que hacer el Estado y la Constitución. Tareas fundamentales como, por ejemplo, la integración, la unidad y el respeto al ordenamiento jurídico. Entonces, nuestra tarea es precisamente, no cualquier tarea, la tarea es precisamente conocer el texto constitucional, tratar de ejercitar aquellos derechos, principios establecidos en nuestra Constitución. La voz de la Constitución somos todos nosotros. Si queremos ser civilistas, penalistas, tributaristas, administrativistas, especialistas en derecho a la electricidad, etc., empecemos primero valorando la Constitución. Por eso a veces no puedo entender cuando a veces reviso una malla curricular de maestrías, como por ejemplo una maestría de gestión pública, donde pueden estudiar abogados, ingenieros, economistas para ser los futuros gerentes o para poder gerenciar una institución pública. No puedo entender que en una malla curricular no haya un curso de Constitución. Porque, repito, acceden a una maestría de gestión pública no solamente abogados, sino profesionales de otras disciplinas. Si yo soy ingeniero y me gusta la gestión pública y me pongo una maestría, en mi carrera de ingeniería nunca me enseñaron qué es la Constitución, ¿no? Entonces voy a la gestión pública, estudio todo mi malla curricular, soy el primer puesto
y voy a ejercer un cargo público sin saber que el primer deber de un funcionario público es conocer la Constitución. Y a veces hay que obligarnos a conocer algo. Y eso es bueno, la obligación también, porque no existe derechos absolutos. La libertad pública no puede ser absoluta, tiene que tener límites, jóvenes. Cuando uno toma lista en un aula, ese es el límite para que usted participe. Su presencia es importante. Entonces, lo mismo ocurre con la Constitución. Nosotros lo que hacemos es tratar en la medida de lo posible afianzar o tomar conciencia de lo importante de la Constitución, sin desmerecer a las demás disciplinas. Jamás, no podemos hacer eso, pero sí debemos nosotros conocer mínimamente. Por ejemplo, leamos 2 o 3 artículos por día, la Constitución todo este año, ¿no? Y no esperemos el último mes, ¿sí?, para hacerlo. Porque, repito, ahí está todo. Por ejemplo, si ustedes quieren crear una empresa, ¿sí?, la Constitución establece la libertad de empresa, de industria, de comercio. Yo voy a crear una empresa, mi empresa, estudio de abogados o cualquier otra empresa. Y la Constitución establece que hay un límite. ¿Cuál es? Puedes constituir una empresa siempre y cuando no contravenga la salud, la seguridad pública. Ahí hay un límite expreso de la Constitución. Entonces hay que saber la Constitución. Como también hay algunos derechos que están solamente esbozados de manera general, como por ejemplo, el derecho a la identidad, la Constitución lo establece, nada más. ¿Qué será la identidad? Entonces ahí entra a tallar el Tribunal Constitucional y en su jurisprudencia ha señalado y ha dicho, el derecho a la identidad tiene 2 facetas, 2 dimensiones. Una es el dato genético, ¿sí?, el origen biológico, y el otro es el dato histórico, familiar. El contexto donde nos vivimos va a crecer o va a permitir tener nuestra propia identidad, ¿sí? Bien, esa es más o menos la idea que quería compartir con ustedes, la importancia de la Constitución, el equilibrio de poderes públicos que en estos últimos años se está dando y se seguirá dando, en estos años van a haber más conflictos competenciales, más procesos de inconstitucionalidad sobre nuestras leyes, si contravienen o no la Constitución. Y lo único que podemos nosotros señalar entonces es que la gana de vivir la democracia es también tener ganas de vivir en una Constitución. Un mundo o un planeta sin Constitución sería un mundo sin orden, un mundo con desorden. Y eso nosotros debemos evitar y ir construyendo un constitucionalismo republicano y peruano para todos nosotros. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Helder Rodríguez. A continuación, vamos con la ronda de preguntas a cargo del público participante. Saludar la presencia de nuestras autoridades de la universidad y del doctor Helder Domínguez para hacer una pequeña precisión y si nos puede ampliar este concepto tan importante que nos ha manifestado esta noche. Las cláusulas pétreas de la Constitución, ese núcleo duro de la Constitución que los estudiantes de Derecho tienen que tener muy claro. Nos ha señalado entre ellos, por ejemplo, la dignidad de la persona humana, algo que no podría ser motivo de reforma, la soberanía nacional o el Estado constitucional de derecho. ¿Qué nos podría señalar en ese sentido? ¿Cuál es la trayectoria, la línea del Tribunal Constitucional? Gracias por la pregunta, ¿no? Miren, la dignidad humana, para
entenderlo en pocas palabras. La dignidad humana, según el Tribunal Constitucional y recogiendo el pensamiento kantiano, significa el reconocimiento de todos nosotros como seres. Esta botella no tiene dignidad porque no es ser humano. El ser humano, los únicos que tienen dignidad son los humanos. ¿Por qué? Porque a nosotros no podemos ser objetos de enajenación, donación. Yo puedo donar este celular, pero yo no puedo donar una persona. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento a esa persona como ser humano. Claro, pero algunos dirán, pero existe la trata. Claro, existe, ¿no?, la venta de personas, la explotación sexual, por supuesto, pero eso es un delito, pues, precisamente porque está atentando contra la dignidad humana. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que no solamente la dignidad es un principio, sino también un derecho. En el año 2004, es decir, hace 21 años, ya el Tribunal Constitucional ha señalado que es un principio derecho. Lo que no hemos señalado es quién es primero, la dignidad o a la vida. No, ahí hay teorías. Yo tengo el derecho a la vida porque tengo dignidad. Ah, entonces la dignidad será el primer derecho. Seguramente en algún momento nos pronunciaremos. Finalmente, para entender mejor la idea también. Miren, la Constitución de 1979, por primera vez, en su primer artículo, regula la dignidad humana. Miren, ¿ah? Y la Constitución del 93 también. La Constitución de 1993 también regula en su primer artículo la dignidad humana. En las demás constituciones, es decir, desde la Constitución de 1823 hasta la Constitución de 1933, el primer artículo no era la persona, era el Estado, la nación. Y es que se decía que lo más importante es el Estado y no la persona. Entonces, con la Constitución del 79 se cambia esa filosofía y se dice, el eje y centro del planeta no es el Estado, no es la nación, sino la persona. El Estado se ha inventado para que esa persona, fin en sí mismo, se pueda desenvolver. Ese es un cambio radical que lo debemos entender poco a poco, ¿sí? Entonces, la dignidad del ser humano sí ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Y creemos también que la dignidad no solamente es ese reconocimiento, sino también implica vivir o tener una vida digna. Es decir, por lo menos con condiciones sociales, económicas mínimas, para poder ejercer nuestros demás derechos. Y eso es progresivo, ¿no? Así es. Claro, como dice nuestro profesor, la dignidad de los animales, ¿tendrán los animales dignidad? Bueno, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las mascotas, sobre los perritos, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, ha dicho el Tribunal Constitucional, claro, que no tienen cierta dignidad, pero las mascotas, y sobre todo en época de pandemia, ha servido para que la persona se sienta acompañado, para que la persona se desahogue, en el buen sentido, con su mascotita, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia entre la mascota y el ser humano, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha dicho que más o menos la mascota forma parte del desarrollo y de la personalidad del ser humano. Entonces hay que proteger, ¿no?, a los animales, pues, porque forma parte del ser humano en esa extensión de su vida, ¿sí? Se ha pronunciado en ese sentido, en algunas sentencias ha salido favorable, en otras no. Por ejemplo, en una última, lamentablemente, la minoría perdimos, porque era un caso en que en época de pandemia, en un condominio, todos tuvimos que estar encerrados. En ese condominio estaba prohibido los perritos, pero esta persona que vivía solo tuvo un perrito, lo llevó para acompañarle en esta época de la pandemia. Terminada la pandemia, los 2 años,
Entonces los vecinos le dijeron, ahora sí, tiene que dejar de lado al perrito, pues. Fue una época coyuntural, por eso se aceptó al perrito, pero acá está prohibido. Bueno, la mayoría del Tribunal Constitucional, 4-3, dijeron pues que tenía que retirarse, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? O sea, en otras sí ha sido favorable, por ejemplo, los perritos o los animalitos que sirven de guía, está permitido, no se le puede discriminar a la persona. Creo que estamos avanzando en el cuidado de ese ente también, ¿no? Bueno, esa es una discusión. Hoy también no solamente se dice, los animalitos tendrán derechos, la tierra tiene derechos. Hay una corriente que dice que el centro y eje ya no sería la persona, sino la tierra. Cuidemos la tierra, ese sería el eje y centro. Entonces, es una discusión, pero todavía no hemos determinado, por lo menos nosotros en el Tribunal Constitucional, que si tienen o no derechos. Pero, en todo caso, sí tienen quizás una relevancia constitucional, ¿sí? En el sentido de darle cierta protección. Seguramente en algún momento llegará alguna causa en particular. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, por favor, al público? El profesor tiene perritos, ¿eh? Yo tengo 5, por si acaso. Muy buenas noches, doctor, autoridades de nuestra prestigiosa universidad, docentes y compañeros presentes. Ha sido muy interesante escuchar su exposición el día de hoy, especialmente cuando mencionó cómo algunas instituciones, principios o leyes pueden ser transgiversados con fines de derecho propio o corrupción. Este es un problema que lamentablemente afecta profundamente la confianza ciudadana y el desarrollo institucional. En ese sentido, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que se da esta práctica de transgiversar normas o principios en beneficio propio y qué recomendación concreta daría para prevenir y enfrentar esta situación? Bueno, en la Constitución establece que no se pueden dar leyes, ¿no?, en función a la persona, ¿no?, porque estaríamos originando leyes discriminatorias o leyes especiales o de tratamientos a veces especiales donde no corresponden. Norberto Bobbio tiene un libro que se llama Teoría General del Derecho y ahí señala dos cosas, un capítulo entero para decir que la teoría de las normas jurídicas y un segundo capítulo, teoría del ordenamiento jurídico. Es decir, estamos condenados en el buen sentido de la expresión a convivir con las normas jurídicas, ¿sí? Eso nadie nos lo puede... Porque mire, desde que parecemos como seres humanos, vivimos con normas de conducta, normas de trato social, normas costumbres, normas religiosas, normas políticas. O sea, siempre vivimos dentro de un conjunto de normas. Y aparecen las normas sofisticadas, que son las normas jurídicas, que a diferencia de las anteriores, son normas sancionadoras. Si alguien incumple una norma jurídica, inmediatamente hay una sanción jurídica, ¿sí? Entonces, es importante que una norma jurídica sea transparente en su creación y en lo que quiere decir, ¿sí? Las normas jurídicas, si se aplican de modo transparente, aseguran una mejor convivencia. Eso está probado. En los países de desarrollo, de desarrollo o de un crecimiento y desarrollo importante, cuando sus normas jurídicas son flexibles, son claras, son transparentes, o las reglas de juego son conocidas, entonces la coexistencia y la sociedad tiene un mejor desarrollo. Eso significa que no pueden haber normas jurídicas para una sola persona, no pueden haber normas jurídicas que deban crear ciertos privilegios a una determinada persona. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con Reinfo, ¿no? Hace poco nos hemos pronunciado sobre este registro de los mineros ilegales. En una ley se establecía un privilegio, o en todo caso una excepción, de que no tenían responsabilidad penal. No se les puede
no se les puede imprimir cierta responsabilidad penal por los actos que están cometiendo en lo que es la minería ilegal. Nosotros hemos dicho que eso es inconstitucional, pues, ¿no? Y hemos exhortado al Congreso que se mejore, ¿sí? Que se mejore este proceso de formalización, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no podemos en un sistema de normas y un sistema de valores, este tipo de normas jurídicas en provecho de una persona o creando ciertos privilegios donde no debe existir, porque estaríamos lesionando, vulnerando, afectando el derecho a la igualdad. Bien, muchas gracias. Sé que muchos de las personas que están acá, el público participante, quiere hacer muchas preguntas, pero dada la redundancia y el tiempo, vamos a continuar. Buenas noches. Nuestro profundo agradecimiento al doctor Helder Domínguez, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Creo que esta ha sido una charla muy interesante, una ponencia muy importante sobre una visión a vuelo de pájaro sobre varios temas que ha tomado el tribuno vicepresidente del Tribunal Constitucional. Les agradezco su presencia, agradezco la presencia del doctor, agradezco al doctor Mujica por la iniciativa y a ustedes por su presencia. Con estas palabras declaramos clausurada la segunda jornada de la constitucional de esta semana. Gracias.